¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues ayer les había dejado una encuesta en su grupo para que decidieran el tema que querían ver a continuación. Eh, ya que el tema que terminamos del sistema locomotor pues no está relacionado en gran medida. Así que pues podemos empezar pues cualquier tema arbitrario. Así que les di a escoger entre los aparatos, el sistema tegumentario. En este caso pues creo que la mayoría se inclinó por los aparatos. Entonces vamos a ver dos temas aquí. Son bien cortos, bien cortos. Así que vamos a terminarlos rápido. Y bueno, pues de los dos, el más corto es el aparato masculino. Entonces vamos a empezar con este para terminar rápido y pues lo más pronto posible empezar el siguiente para también avanzar. Ok, bueno, pues como lo dice su nombre, chicos, la función del aparato reproductor masculino es pues, precisamente la reproducción de la especie, ¿sí? La reproducción pues del individuo para mantener la especie, ¿sí? Entonces, junto con el aparato reproductor femenino, van a dar lugar a nuevos individuos que, pues, como decimos, perpetúan la especie. Eh, en los órganos del aparato reproductor masculino veremos que ocurre la espermatogénesis, es decir, la producción de estas células gonadales, ¿no? Los espermatozoides. Bueno, entonces, además de la producción de estas células, veremos que las gónadas tienen una función glandular, y pues como glándulas están encargadas de la síntesis de algunas sustancias como las hormonas sexuales masculinas, los llamados andrógenos, entre los cuales pues el más importante es la testosterona, ¿sí? Testosterona que estará encargada de regular el desarrollo de los órganos reproductores masculinos, así como de las características secundarias masculinas. ¿Vale? Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo ahorita que vayamos avanzando. Bueno, y pues este aparato consta de cuatro componentes bastante simples, ¿sí? Entonces vamos a estar revisando cuatro componentes de manera lo suficientemente superficial para entenderlo, ¿sí? Vamos a profundizar en la medida de lo que sea necesario. Bueno, entonces, como principal órgano tenemos a los testículos. Dijimos que los testículos son las glándulas, ¿sí? Glándulas que producen a los espermatozoides, pero también dijimos que tenían la función de sintetizar a los espermatozoides, ¿sí? Entonces, los testículos producen a los espermatozoides, así como a las hormonas masculinas denominadas andrógenos. Luego, dentro del testículo y una cierta porción en el exterior, encontramos a las vías espermáticas. Entonces, estas vías espermáticas van a ser las responsables de transportar los espermatozoides al exterior. ¿Sí? Transporta los espermatozoides. Bueno, no al exterior, sino al aparato reproductor femenino, que es a donde se supone que tiene que llegar, ¿sí? Para que ocurra la fecundación y se produzca un nuevo individuo. Veremos que además de los testículos y estos túbulos seminíferos, hay glándulas que son necesarias también para el desarrollo y la protección de estas espermatozoides. Nos vamos a encontrar dos, las llamadas vesículas seminales y la próstata, con esa función. Ya en cuanto a la función copulatoria, vamos a encontrar a las denominadas glándulas bulbouretrales, ¿sí? Estas, como les digo, tienen una función ¿vale? Todo esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. Y finalmente el órgano que permite la expulsión de los espermatozoides hacia el aparato reproductor femenino, que es el pene. Entonces, este órgano es el llamado órgano, ¿sí? El que permite, como decíamos, la llegada de los espermatozoides a los órganos reproductores. ¿Sí? Y en general, esto es lo que compone el aparato reproductor masculino. Entonces, como pueden ver, es un conjunto de órganos de organización, pues, bastante simple, ¿sí? Bastante simple, pero con funciones en realidad importantes. Bueno, pues vamos a empezar desarrollando todo esto, chicos.
La presentación que están viendo ahorita, todavía no la he subido a su grupo, la tienen en el grupo de los seminarios, ahí ya la van a ver. Pero más tarde, al terminar esta clase, se las voy a dejar en su grupo de premedicina, ¿sí? No en el de los seminarios, sino en este. Pues aquí tenemos un panorama general, ¿no? De lo que es este aparato reproductor, más tomando en cuenta pues todos estos órganos que tenemos, ¿no? El testículo, ¿sí? Como la glándula secretora de hormonas masculinas y de las células reproductoras, ¿sí? Vemos cómo en el interior del testículo encontramos conductos que pues tienen precisamente esa función, conducir a los espermatozoides hacia el exterior. Entonces aquí vemos el testículo como glándula y vemos a los llamados túbulos seminarios, ¿sí? Que se continúan con todos los demás conductos. Entonces aquí vemos a los túbulos selíferos, túbulos rectos, la red testicular, los conductos eferentes, el epidídimo, ¿sí? Y por acá ya estaríamos hablando del conducto deferente. Luego vemos cómo se comunica este conducto deferente con las vesículas seminales, luego atraviesa a la próstata, ¿sí? Y se continúa directamente con la uretra, porque veremos que este conducto, el conducto espermático, el conducto eyaculador, ¿sí? Se conecta, se fusiona directamente con la próstata, perdón, con la uretra, lo siento, con la uretra, para expulsar a los espermatozoides si es el caso, ¿sí? Y bueno, pues precisamente aquí encontramos ya el órgano copulador, que es el pene, con una característica bastante con una composición, perdón, bastante característica, ¿sí? Bastante propia de este tipo de órganos. Y bueno, vean la organización de este conjunto de órganos, porque veremos que el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino tienen estructuras que son homólogas, porque al inicio de nuestra reproducción, perdón, de nuestra maduración, cuando estamos en el desarrollo embrionario, pues en realidad somos hombres y mujeres al mismo tiempo, ¿sí? No tenemos un sexo diferenciado. Ya a medida que nosotros vamos madurando y que los genes contenidos en nuestros cromosomas se van expresando, entonces determinadas sustancias actuarán sobre estos órganos para definir cuál va a ser su composición, ¿sí? Entonces veremos que así como tenemos todos estos órganos, las mujeres tienen órganos que son homólogos, ¿sí? Así que pongan atención para que cuando veamos el femenino vayan comparando, ¿sale? Ok. Pues aquí tenemos también el mismo panorama general, vemos precisamente este conjunto de órganos y aquí pues es importante revisar, ¿no? Algunas relaciones anatómicas que hay entre estos órganos, porque más adelante veremos cómo hay, como les decía, una fusión entre ciertos conductos. ¿Cómo puede una relación anatómica, una variación anatómica, modificar la fisiología de estos órganos? ¿Sí? Entonces, pues vemos que el testículo, de hecho, no se encuentra en la cavidad pélvica. Es bien sabido que se encuentra en el exterior. En un momento vamos a explicar por qué. Luego vemos un conducto que sí que entra a la cavidad pélvica y se relaciona, pues vean precisamente, ¿no? A la vejiga. Entonces, encontrándose en la cavidad pélvica este conjunto de órganos, requieren de cierta protección. Entonces, para eso está el hueso pélvico, ¿sí? En su porción del pubis. Recuerdan que la porción más anterior de la pelvis es el pubis, ¿verdad? Entonces, aquí vemos este hueso púbico que tiene la función de brindar una ligera protección a estos órganos, ¿no? En la parte posterior encontramos al colon y al recto, ¿sí? Cubriendo básicamente a la vesícula seminal y a la próstata, ¿sí? Y pues quiero que aquí noten, no sé si se alcance a ver, creo que no se ve muy claro, pero con líneas punteadas, ¿sí? Les estoy poniendo como el conducto deferente, vean, conducto deferente, entra a las vesículas seminales, se convierte en el conducto eyaculador, ¿sí? Entra a la próstata y se fusiona con la uretra, ¿sí vemos? Porque aquí precisamente está la vejiga que desemboca en la uretra, ¿no? Entonces ven cómo la uretra y el conducto eyaculador se fusionan para formar un solo conducto, ¿sí?
Entonces, pues este conducto tendrá por ahí esfínteres a nivel de la uretra y de la próstata para controlar, sea cual sea el caso, ya sea la micción o la eyaculación, ¿sí? Y bueno, pues ya precisamente termina aquí en el órgano de la cópula, que es el pene, ¿sí? Pues entonces los vamos a ir viendo todos paso por paso. Ok, a ver, hay unas preguntas acá en el chat antes de seguir. Eh, la presentación, les digo, la voy a subir más tarde a su grupo de premedicina, pero ya saben que si andamos atrasados en presentaciones, cualquier tema que estemos viendo aquí, ya lo vimos en los seminarios, ¿sí? Entonces, si no encuentran una presentación en su grupo de premedicina del grupo en línea, pues que no en lo de los seminarios. Esto está en lo de los seminarios, pero más tarde pues lo voy a subir eso. En el testículo es donde es el que hace la espermatogénesis, sí. Por eso es muy común que se dé la prostatitis con una infección uretral. Sí, hay una conexión muy estrecha con estos órganos. ¿Por qué se da el hermafroditismo? Vamos a verlo más adelante. Bueno, decíamos que el testículo es un órgano glandular. Aquí va a ocurrir la espermatogénesis, así como la síntesis y la secreción de algunas hormonas, ¿no? Anatómicamente, a los testículos los vamos a encontrar fuera de la cavidad abdominal, ¿sí? Decíamos que estos se encuentran en el exterior de la cavidad abdominal y están contenidos en un saco epitelial, ¿sí? En una bolsa epitelial denominada escroto. Entonces, este escroto es piel, ¿sí? Piel en la que se encuentran contenidos estos. Se tienen que encontrar en el exterior de la cavidad abdominal, porque la espermatogénesis ocurre, miren, aquí lo tenemos, la espermatogénesis ocurre a una temperatura de unos 34 a 35 Celsius, evidentemente menor a la temperatura corporal, a la temperatura fisiológica. Entonces, para disminuir la temperatura de estas glándulas, nosotros las enviamos al exterior de la cavidad abdominal, dentro de un saco epitelial que es el escroto, de manera que va a disminuir la temperatura de estas glándulas entre unos 2 y 3 grados, llegando precisamente a la temperatura ideal para el esperma, ¿no? Decíamos 34, 35 Celsius. Vamos a ver que el testículo tiene en su exterior, perdón, en su parte posterior, una red de conductos muy contorneados, un conducto muy tortuoso, ¿sí? Que es el epidídimo. Recuerden que en anatomía el término tortuoso nos hace referencia a que está así como enredado, ¿no? Tiene muchos cambios de dirección, muchas curvas. Eso significa tortuoso en anatomía. Entonces vemos precisamente este conducto que es así de contorneado, así de enredado. Vamos a ver por qué más es adelante, ¿sí? Entonces ese es el llamado epididimo, ¿sale? Eh, a nivel del epididimo, de la cabeza del epididimo, vamos a encontrar un pequeño ligamento que se llama cordón espermático, ¿sí? Entonces en el conducto deferente, a ver, déjenme ver si les imagen. Sí, miren, vamos a sí, sí. Aquí vemos cómo a nivel del conducto deferente, si vemos, hay un ligamento que se llama cordón espermático que lo une a este músculo del piso pélvico. ¿Sí? Entonces, precisamente, este tendón tiene la función de contraerse o relajarse cuando la temperatura aumenta o disminuye, ¿sí? Por eso luego observamos que cuando la temperatura aumenta, el cordón espermático se relaja y el testículo tiende a pender todavía más, ¿sí? A deprimirse de la cavidad pélvica. ¿Para qué? Pues para disminuir la temperatura. Mientras que en el caso contrario, en la disminución, el cordón espermático se va a contraer para acercar más el escroto hacia la cavidad abdominal y mantener esta temperatura, ¿sale? Entonces, en este cordón espermático, además, vamos a ver que atraviesan venas, arterias y vasos linfáticos, así como algunos, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la configuración externa del testículo, ¿sí? Vamos ahora a la configuración interna. Esta es la anatomía, pues, macroscópica.
Vamos ahora a la configuración interna, a la anatomía más, bueno, un testículo va a tener dos capas histológicas, un estroma y un parénquima. El estroma, pues, es una cubierta formada de tejido conjuntivo fibroso que se llama capa albugínea, ¿sí? Esta capa albugínea, vamos a verlo por acá, esta capa albugínea va a penetrar al interior, ¿sí? Va a penetrar al interior. Miren, aquí vemos la capa albugínea, esta blanca, esta de aquí, del exterior, esto es la capa albúgina, ¿sí? Entonces vemos cómo esta penetra hacia el interior del testículo, ¿sí? Donde va a formar los lobulillos testiculares, ¿sí? Entonces estos lobulillos testiculares son, por ejemplo, ¿sí? Este es un lobulillo testicular. Este otro es un lobulillo testicular. O algunos autores también le llaman tabiques testiculares, ¿no? Este es un tabique, este es un tabique, este es otro lobulillo. Tabique, lobulillo son exactamente lo mismo, ¿no? Y estos lobulillos son los denominados parénquima, ¿sí? En este parénquima nosotros encontraremos pues precisamente a todo el conjunto de túbulos seminíferos, ¿sí? Donde pues precisamente va a iniciar la espermatogénesis, ¿sí? Recuerden la espermatogénesis, así rapidísimo. Bueno, yo creo que ustedes mismos se pueden explicar el término, ¿no? Espermatogénesis, el nacimiento de los espermatozoides, ¿sale? Entonces, estas vías espermáticas, tienen una organización, una secuencia bastante simple, ¿sí? El inicio de la espermatogénesis ocurre aquí, a nivel de los túbulos seminíferos, ¿sí? Vemos túbulos seminíferos, que son estos, ¿sí? Entonces, estos túbulos seminíferos van a estar cubiertos por ciertas células que se denominan células de Sertoli. Estas células de Sertoli son las células sustentaculares del interior del conducto. Y entre esas células de Sertoli se encontrarán las espermatogonias. Espermatogonias que cuando reciban el estímulo hormonal, en este caso es la testosterona, ¿sí? Cuando recibamos el estímulo hormonal de la testosterona, iniciará la espermatogénesis. Entonces, esta testosterona va a estimular a las espermatogonias para iniciar su recorrido por el túbulo, o bueno, por las vías espermáticas y continuar su maduración. Entonces, aquí a nivel del túbulo seminífero, ¿sí? A nivel del túbulo seminífero, nosotros vamos a encontrar células, ¿sí? Que se denominan espermatogonias. ¿Sí? Y estas espermatogonias son células diploides, ¿sí? Células diploides en las que, bueno, de las que van a proceder los espermatocitos, que van a madurar espermatozoides ya como células haploides. Yo creo que ustedes recuerdan esos términos, ¿no? De célula haploide, célula diploide. Ok, entonces el túbulo seminífero va a conectarse directamente con la red testicular para que todos estos túbulos seminíferos, todos estos de aquí, sí, a ver, vamos a resaltarlo rapidito, para que este, todos estos túbulos seminíferos, pues, se conecten con la red testicular, ¿sí? Entonces, de todos los túbulos que están formando el testículo, vamos a obtener una gran cantidad de espermatogonias, ¿sí? Estas espermatogonias, al iniciar su recorrido, van a converger todas, van a llegar todas aquí a la red testicular, ¿sí? No sé si se vea bien la línea hacia dónde apunta, pero llega. ¿Sí? Esta es la red testicular. Ya que la espermatogonia recibió el estímulo, ¿sí? De la testosterona, esta espermatogonia a su llegada a la red testicular, teóricamente, teóricamente, no es que en todos los casos sea así, idealmente, teóricamente, en la red testicular las espermatogonias ya maduraron a espermatocitos primarios, ¿sí? Espermatocitos primarios.
O sea, pues ya están empezando a adquirir las características morfológicas y fisiológicas de un espermatozoide. O sea, todavía no están perfectamente maduros, pero ya están adquiriendo sus características, ¿sí? Tienen que completar su recorrido por todos estos conductos para poder salir al exterior, ¿sale? Entonces, teóricamente, la literatura pues nos dice que en la red testicular las células que encontramos son los espermatocitos, ¿sí? Bueno, yo creo que no necesito recordarles que siendo estos conductos están sometidos a peristalsis, ¿sí? Recuerden que todo conducto en nuestro cuerpo está sometido a peristalsis. Entonces, ¿cómo llega la espermatogonia hacia esta red testicular? Pues por la contracción de una pequeña capa de músculo liso que rodea a estos túbulos seminíferos, ¿sí? Entonces, el túbulo seminífero en su exterior tendrá una ligera capa de músculo liso que empuja, que propulsa las espermatogonias hacia la red testicular. Bueno, todos los túbulos seminíferos convergen aquí en esta red testicular y deben pasar a la a la siguiente parte que es el epidídimo, ¿sí? Entonces van a pasar al epidídimo a través del conducto eferente. Ojo, eferente, porque tiene como un análogo muy parecido. Conducto eferente. La función del conducto eferente simplemente es conectar la red testicular con la cabeza del epidídimo, ¿sí? Entonces, fíjense que todo este órgano, a ver, vamos a resaltarlo un poco, todo este órgano, ¿sí? Todo esto que llega hasta el exterior del testículo es el epidídimo, ¿sí? Vamos a ver que anatómicamente nosotros podemos distinguir tres porciones en el epidídimo, ¿no? La cabeza, el cuerpo y la cola. No hay un límite anatómico definido entre cada una de ellas. Podríamos decir que entre la cabeza y el cuerpo sí, pero pues en realidad no hay un límite anatómico, ¿no? Entonces, todo esto que acabamos de resaltar aquí es el epidídimo. Entonces, la cabeza podemos decir que es el punto donde inician las conexiones con los conductos diferentes y el cuerpo podríamos decir que empieza donde desemboca el último conducto diferente, pero pues en realidad no es así de simple. Ya en el ya en la disección o en el paciente vivo, pues veremos que no es tan fácil definir este límite. Que tampoco pues es necesario, ¿verdad? No es algo que resulte vital para ningún proceso. Pero bueno, por si acaso, pues el epidídimo tiene tres porciones. La cabeza, el cuerpo y la cola, ¿sí? La cabeza es donde convergen los conductos eferentes que vienen de la red testicular. El cuerpo se continúa con la cabeza y ya la cola se va a continuar con el conducto eferente, ¿sí? Entonces, teóricamente, idealmente, aquí en el epidídimo, a la cabeza del epidídimo, deben llegar células que ya maduraron, ¿sí? Porque aquí en la red testicular los espermatocitos primarios pasan un periodo de tiempo, ¿no? Para seguir recibiendo estímulos, seguir recibiendo nutrientes y madurar. Ahora a espermatocitos secundarios, ¿sí? Entonces, aquí en el epidídimo, en la cabeza pues del epidídimo se supone teóricamente, ¿sí? Teóricamente deben llegar espermatocitos secundarios que van a terminar su maduración aquí, ¿sí? Van a terminar su maduración aquí en el epidídimo, ¿sí? Entonces, en su recorrido por todo este conducto, van a seguir recibiendo nutrientes, van a seguir recibiendo estímulos y van a terminar su maduración para terminar precisamente de desarrollar su morfología y su fisiología y su función. Precisamente por eso la morfología del epidídimo, ¿sí? Estos conductos, estas vías espermáticas que se encuentran en el interior perdón, del testículo, no suelen superar el centímetro de longitud, ¿sí? O sea, son bien cortitos, ¿sí? El epidídimo suele tener entre unos 5 y unos 10 centímetros, ¿sí? Entre unos 5 y unos 10 centímetros. ¿Para qué? Bueno, y fíjense que aquí se aprecia como una estructura bien corta. Si nosotros lo estiramos, ¿sí? Si llegáramos a estirar este epidídimo, tendría esa longitud,
¿sí? ¿Por qué se aprecia tan corto? Bueno, dijimos que el epidídimo es un conducto muy contorneado, ¿sí? Muy tortuoso. A ver, vamos a poner aquí una especie de representación, ¿no? Aquí vamos a ver que este epidídimo está así muy enredado sobre sí mismo, muy enredado, ¿sí? Y yo creo que ustedes recuerdan la razón por la que un conducto se contornea de esta manera, ¿sí? La razón por la que un conducto se alarga de esta forma. Ya lo hemos visto en en otras estructuras anatómicas. Entonces, la razón por la que este epidídimo se pliega de esta manera es para mantener la mayor cantidad de tiempo a los espermatocitos secundarios, ¿sí? Que están madurando aquí y retrasar su paso a través del conducto. ¿Para qué? Para que pasen en la mayor cantidad de tiempo posible aquí, recibiendo nutrientes, recibiendo testosterona, recibiendo por ahí algunas sustancias muy necesarias para su maduración y que finalmente estos espermatocitos secundarios maduren a un espermatozoide, ¿sí? O sea, ya llegando aquí al conducto deferente, salgan únicamente espermatozoides. ¿Sí? Espermatozoides pues ya maduros. ¿Sale? Entonces, pues, el epidídimo tiene esta morfología así de contorneada, así de tortuosa, para retrasar el paso del espermatocito secundario a través del mismo, que siga recibiendo todo lo que necesita para su maduración y termine de madurar ya un espermatozoide, pues precisamente viable, ¿sí? Entonces, de nuevo, la literatura nos dice que por el conducto deferente ya tienen que salir espermatozoides maduros, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que les digo, que leemos en los libros, ¿no? Esto nos dice la literatura, esto nos dicen las bibliografías que consultamos. Pero pues no siempre va a ser así. Veremos que en una eyaculación el 100% de los espermatozoides no serán viables, ¿sí? En un adulto, en el estado fisiológico, el 90% de estos espermatozoides son viables. ¿A qué me refiero con viables? Que tienen una morfología adecuada, que tienen una locomoción adecuada y que tienen una capacidad de fecundación, pues, adecuada para llegar a los órganos reproductores femeninos. ¿Sale? Entonces, esto que les acabo de poner aquí, chicos, es la teoría, ¿sí? Lo que teóricamente se podría esperar en este conjunto de órganos. Pero pues les repito, no en todos los casos será así. De hecho, en ningún caso, ningún adulto va a tener una eyaculación en la que el 100% de los espermatozoides estén completamente maduros, ¿sí? Pero bueno, teóricamente pues la cosa es así. Un 90% de nuestros espermatozoides sí cumplen esta madurez. ¿De acuerdo? Entonces, pues vean la sucesión de estos conductos, chicos. Bien simple. Si ya se han aprendido otras cosas, pues esto es igual de simple, ¿no? Decíamos que la espermatogénesis ocurre aquí en los túbulos seminíferos, ¿sí? Entonces, en el túbulo seminífero se libera la espermatogonia de las células sustentaculares, que son las células de Sertoli, ¿sí? Ya liberada la espermatogonia, va a llegar a través del túbulo recto a la red testicular, donde teóricamente se trata ya de un espermatocito primario, ¿no? Pasan un tiempo por aquí, ¿sí? Perdón, pasan un tiempo aquí, cuestión de horas, y pasan por el conducto eferente al epidídimo, ¿sí? Entonces decíamos, miren, el epidídimo tiene una longitud muy variable, ¿eh? Muy variable. Ya saben que hay variaciones anatómicas. Entre unos 4 hasta unos 10, vamos a ponerle aquí, hasta unos 10 centímetros, ¿sí? Y aquí los espermatozoides van a, como decíamos, terminar su maduración, ¿sí? Teóricamente llegan aquí como espermatocitos secundarios, o sea, ya casi maduros, pero todavía no adoptan su morfología adecuada, ¿sí? No todavía no adoptan todavía su fisiología, perdón, necesaria para llegar a los órganos reproductores más, perdón, femeninos, ¿sí? Pero aquí pues empiezan a desarrollar, o terminan mejor, de desarrollar esas características.
Quiero decir, los flagelos, organizar las mitocondrias, recibir el último estímulo hormonal, etcétera, etcétera, para poder salir a través del conducto deferente, ojo, no confundan deferente con eferente, ¿sí? Para poder salir por el conducto deferente y dirigirse ya hacia el conducto eyaculador, ¿sí? Y ya veremos que el conducto eyaculador, pues precisamente se forma saliendo del testículo hacia la mujer, ¿sale? A ver, tenemos por acá preguntas en el chat. Déjenme ver. Eh, lo de los hermafroditas, luego lo vemos, ¿sí? Ya que platiquemos del conductor femenino y tengamos el panorama de ambos, platiquemos con eso. A ver, el chiste es que no se caliente. Exactamente, que el testículo no eleve su temperatura, porque tenemos la temperatura ideal para el espermatozoide de unos 34 o 35 Celsius. ¿El conducto deferente para qué sirve y el epidídimo? Bueno, creo que ya se contestaron esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la función del conducto deferente y del epidídimo? ¿Qué dice abajo de espermatocitos? Primarios y secundarios, ¿sí? Primarios acá, secundarios en el epidídimo, ¿sí? En el epidídimo vi que ese túbulo tenía como muchas curvas. Esto es para que los espermatozoides, exactamente, sí, lo que platicábamos, ¿verdad? Que tarden más, que duren más tiempo en ese conducto, ¿sí? Y y que reciban los estímulos para su formación. A ver, ¿qué causa las erecciones? Y si estas pueden ser de cierta manera y si se pueden controlar. ¿Qué causa las erecciones? Estímulos aferentes, ¿sí? ¿Y se pueden controlar? Sí, sí, sí se pueden controlar. Ya que nos toque ver el tejido eréctil del pene, platicamos de eso de la erección. ¿Pero qué la causa? Así rapidísimo, un estímulo aferente, ¿sí? Un estímulo somático. ¿Y se pueden controlar? Pues sí, sí, sí se pueden controlar. Ya platicamos de eso más adelante. Entonces, el epidídimo, al ser un tejido tan tortuoso, retrasa el recorrido. Exactamente. Muy bien, veo que ya todos tenían esa idea. Qué bueno que lo tengan, ¿no? Qué bueno que tengan por ahí esa idea. Y veo, pues, que han estado poniendo atención a los órganos, este, para saber o relacionarlo con otros, ¿no? Como los glomérulos renales, exactamente, ¿sí? ¿Por qué se produce el cáncer de próstata? Hay muchos factores, ¿sí? Pero no hay un factor que diga, exactamente te va a dar cáncer de próstata. Pero ya vamos a platicar de eso más adelante. ¿Cuál es el conducto eyaculador en esta imagen? En esta imagen no está, ¿sí? En esta imagen viene hasta el conducto deferente. Ahorita vamos a ver cuál es el eyaculador. ¿Por qué sucede la torsión testicular? Pues puede ocurrir por muchas causas, ¿no? Hay muchos factores. Ya ven que hablábamos ahorita del cordón espermático, ¿verdad? Cordón testicular, este, de acá, ¿sí? Entonces les decía, este cordón espermático está articulado directamente a este músculo, ¿sí? Entonces, eso de la torsión testicular, bueno, por muchos factores. Por ejemplo, una presión aumentada en la cavidad pélvica puede contraer a sobremanera este músculo y causar, pues, precisamente la retracción de este cordón espermático, que recuerden que es un ligamento, perdón, un tendón, ¿sí? Este, y rotarlo precisamente, ¿sí? Rotarlo, lo cual va a obstruir el paso de sangre y el paso de estímulos nerviosos y eso pues va a terminar en la necrosis, ¿no? Entonces, una causa es la presión aumentada, ¿no? La presión aumentada aquí en la cavidad pélvica. ¿Y cuándo aumenta la presión en la cavidad pélvica? Pues, por ejemplo, cuando cargamos mucho peso, ¿no? Luego, por eso ya ven que los fisicoculturistas que levantan mucho, mucho peso, las personas que también tienen por ahí trabajos que implican cargar peso, utilizan cinturones, ¿sí? Fajas abdominales que concentran la presión precisamente en la cavidad abdominal y no en las otras cavidades. Entonces, pues, una de las principales causas de la torsión testicular es esa. Otra, pues el traumatismo, ¿sí? Un traumatismo también puede causar la torsión testicular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un golpe, les digo, pues un traumatismo, ¿no? Un golpe muy fuerte, pues también puede causar la contracción de ese músculo y por consiguiente, el tendón,
cortar el tendón y, como decíamos, obstruir un vaso sanguíneo, bueno, los vasos sanguíneos y los nervios, que va a causar, pues, una falta de irrigación, ¿sí? Entonces, pues, esos son las dos principales causas. Ya otras, como torsiones testiculares, espontáneas, pues, no se explican. Hay veces que sí pasa, pasa de manera espontánea sin que haya un estímulo. Pero bueno, son muy raros. Entonces, cuando hay una torsión del testículo Akira, sí, hay que atenderse lo más rápido porque les digo, puede ocurrir la necrosis, ¿sí? Puede ocurrir la necrosis y pues perder el órgano. Entonces, me refiero pues al testículo, ¿sale? ¿Qué pasa si el testículo pues sobrepasa su temperatura? Pues no hay espermogénesis, ¿sí? Luego ya ven que hay por ahí condiciones que se relacionan con la esterilidad, ¿no? Que por ejemplo cuando dicen que un infante o incluso un adolescente cursa por una fiebre muy intensa, puede quedar estéril, ¿sí? No que quede estéril, solamente que durante el momento se tenga la espermogénesis. Y si esta fiebre se prolonga mucho, pues sí, puede detenerse ya por completo la espermogénesis y ocurrir la esterilidad. Si aumenta la temperatura, se detiene la espermogénesis. A ver, entonces, en los túbulos nacen los espermas. En la red testicular llegan y van por el conducto deferente al epidídimo, ahí maduran y el conducto deferente. Ajá. Sí, básicamente ese resumen que me pones ahí es adecuado. ¿Sí? Nada más, ojo, perdón, salen de la red testicular por el conducto eferente. Yo creo que ahí fue un errorcillo de dedo, ¿no? ¿Qué pasaría si un testículo no funciona? Pues nada en realidad, o sea, a nivel fisiológico, nada, no afectaría más allá de la función reproductiva. O sea, pues la función del testículo es la producción de espermatozoides, ¿no? No habría espermatogenesis. Ya a nivel hormonal, pues ahí sí, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de las características masculinas secundarias, ¿no? Entonces, si no funciona el testículo, también puede verse afectada la función hormonal. ¿Sí? Aparte es muy dolorosa, sí, sí, las torsiones testiculares son dolorosísimas. O sea, yo nunca he pasado por eso, pero sí me ha tocado ver este, pacientes, niños sobre todo, que llegan con eso. La producción de espermatozoides sería en metabolismo perdón, anabólico. Pues sí, si lo tuviéramos que comparar, sí. Podríamos decir que es un proceso. Bueno, pues ahí está la cosa, chicos. Ok. Hablábamos hace un momento. A ver, vamos a hacer creo que ya quitaron, bueno, ya tomaron ahí sus anotaciones, ¿no? De lo que acabo de borrar. Sí, para ya borrar. Vamos a hacer un pequeño diagrama de el túbulo seminífero para explicar lo que viene, porque ahorita vamos a hablar de algunas células que tienen una función importante en este. ¿Sí? Ok, a ver, entonces, el túbulo seminífero, o sea, pues donde inicia la espermatogenesis, escuchen el nombre, túbulo, es un conducto, ¿verdad? Entonces es un conducto así, vamos a ponerlo así. Entonces este conducto va a tener en su interior por ahí ciertos tipos de células, ¿sí? Entonces en el interior del conducto nosotros vamos a encontrar células que se denominan sustentaculares, ¿sí? Que como lo dice su nombre, perdón, dan sustento. ¿A qué? Ahorita vamos a ver. Entonces vamos a ver células que se disponen en el interior del conducto para formar una especie de epitelio, ¿sí? Que sostiene algunas células. ¿Ok? ¿Sí? Y en el exterior veremos también algunas células secretoras, ¿sí? En el exterior del túbulo seminífero veremos por ahí algunas células secretoras, ¿sí? Células glandulares. Ok. Y aquí mismo en el interior vamos a ver otro conjunto de células. ¿Sí? Entonces, esto es un diagrama muy simple de lo que sería un túbulo seminífero. ¿Sí? Esto es un túbulo seminífero.
¿sí? O sea, el inicio de las vías espermáticas, ¿sí? Ok, bueno, pues entonces aquí nosotros vamos a distinguir tres tipos de células. Esta es la luz del conducto, ya saben que con luz me refiero al interior, ¿sí? Y esto es el tejido conjuntivo subyacente. Aquí ahora, o aquí obviamente pues habrá fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares, ¿no? Entonces todo esto sería el tejido conjuntivo subyacente. ¿Para qué hora es? ¿Sí tenemos tiempo? Sí, sí alcanzamos. A ver, entonces todo esto sería el tejido conjuntivo subyacente al túbulo seminífero. Entonces aquí encontraríamos pues, lo que decíamos, ¿no? Fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares, todas las fibras pues, del tejido. Entonces esto es tejido conjuntivo. Y pues a las células propias del tejido conjuntivo, macrófagos, mastocitos, células plasmáticas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esto es tejido. ¿Sí? En el interior del túbulo seminífero nosotros podemos destacar dos tipos de células. Estas que puse aquí como naranjitas, ¿sí? Que son las denominadas células de Sertoli, ¿sí? O sea, por la pronunciación debería llevar una tilde aquí, pero creo que es de denominación francesa. Pero bueno, las células de Sertoli. Estas células de Sertoli tienen la función de sostener, de proveer un estroma en el que las espermatogonias van a madurar, ¿no? Entonces, las células de Sertoli, también llamadas células sustentaculares, ¿sí? Pues precisamente, ahí no se entiende nada, ¿verdad? Sustentaculares. Estas células sustentaculares hacen pues, lo que dice su nombre, servir como un sustento, sostienen a las espermatogonias en el interior del túbulo para que cuando se reciba el estímulo que dijimos es la testosterona, estas espermatogonias, estas espermatogonias inicien su maduración, ¿sí? Entonces aquí, entre las células sustentaculares de Sertoli, vamos a encontrar a estas rojas, que son las espermatogonias. ¿Sí? Ok, decíamos entonces, la espermatogonia debe recibir el estímulo necesario para su maduración, ¿sí? Debe recibir el estímulo necesario para su maduración. ¿Cuál es ese estímulo? La testosterona. Entonces, vamos a ver que en cierta etapa de nuestra maduración va a aumentar, perdón, la acción de un órgano que es el hipotálamo. Entonces el hipotálamo liberará por ahí algunas hormonas que estimulan a las células de la hipófisis, concretamente de la adenohipófisis. Por ahí hay unas células que se llaman gonadotrópicas. Esas células gonadotrópicas producen a las gonadotropinas. Y las gonadotropinas, eso lo vamos a ver en el endocrino, ¿eh? Si no me están entendiendo ahorita, no se me preocupen. Entonces las gonadotropinas van a estimular, pues, en este caso al testículo. ¿Qué parte del testículo? Van a estimular a estas células propias del estroma del testículo, ¿sí? A estas que rodean aquí al testículo, que son las llamadas células de Leydig, ¿sí? Entonces estas células de Leydig lo que van a hacer es producir testosterona, ¿sí? Entonces aquí en su retículo endoplásmico liso producirán testosterona y la testosterona es el estímulo que requiere una espermatogonia para ser liberada a la luz del conducto espermático, ¿sí? Y empezar su recorrido a través del mismo para que así madure a un espermatozoide, ¿sí? Entonces, pues, fíjense cómo tenemos tres tipos de células importantísimas para el funcionamiento de de este túbulo, ¿sí? Entonces decíamos, las células de Leydig. Ahorita vamos a ver la histología de estas células y qué es lo importante de estas, ¿no? Pero aquí, pues bueno, siendo secretoras de testosterona, yo creo que ustedes pueden intuir
el órgano, perdón, que el organelo más importante, pues es el retículo, ¿verdad? Entonces, en este retículo endoplásmico liso, agarran al colesterol y lo convierten en testosterona, ¿sí? Entonces, esta testosterona es el estímulo que necesita la espermatogonia para iniciar su maduración. Entonces, acuérdense que este es un túbulo seminífero, ¿sí? Esto es un túbulo seminífero. ¿Qué pasa? La espermatogonia se libera por el túbulo recto, llega a la red espermática, por el conducto eferente llega al epidídimo y del epidídimo termina, en el epidídimo termina su maduración espermatozoide, ¿sí? Entonces, pues esto es algo que debemos tomar en cuenta a la hora de platicar, pues precisamente de la espermatogénesis. Dijimos, todo empieza con una espermatogonia, ¿sí? Y va madurando. ¿Se acuerdan que durante toda esta clase les estuve diciendo, recibe estímulos? ¿Cuál es ese estímulo? La testosterona. ¿Quién produce testosterona? La célula del Irish, ¿sí? La célula del Irish, que como ya podemos ver aquí, se encuentra en el exterior del túbulo seminífero, en el estroma, pues, ¿sí? Es una célula propia. ¿Qué hace la testosterona? Estimula a las espermatogonias para que se liberen de las células de Sertoli, ¿sí? Y éstas inicien su recorrido a través de las vías espermáticas para terminar su maduración, ¿sale? Entonces, pues aquí quiero que destaquen ustedes estos tres tipos de células, chicos. Células que son las espermatogonias, ¿sí? ¿Quiénes las sostienen? Células de Sertoli. Por eso también se conocen como sustentaculares, ¿sí? Cuando se sueltan de de estas células sustentaculares para iniciar su maduración, cuando reciben a la testosterona, ¿sí? Producida por las células del Irish, del tejido conjuntivo subyacente al túbulo. Entonces así inician su recorrido por todos los conductos que platicamos hace un momento para terminar su maduración en el epidídimo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Se ha entendido todo? A ver, hay preguntas por acá. Cuando existe una torsión testicular, ¿es por por las torsiones de los conductos eferentes? No, del, del cordón espermático, ¿sí? No de los conductos, del cordón espermático. ¿Eso sería un corte transversal? Ajá, exactamente, sería un corte transversal del... No, vamos a ver. Y este es el túbulo seminífero y nosotros hacemos una sección transversal. ¿Sí? Entonces estaríamos viendo en esta dirección. ¿Sí? Esto. ¿Esto en qué parte de la imagen del aparato reproductor que tiene la otra diapositiva? Esto, acuérdate, ¿dónde dijimos que está ocurriendo esto? Todo esto que les puse aquí es en el túbulo, ¿sí? Todo esto está pasando, o todo esto pues está ubicado en el túbulo seminífero, ¿sí? Todo esto está ocurriendo en el túbulo seminífero, al inicio, pues. Eh, las espermatogonias entonces literalmente se desprenden, sí, porque están aquí sostenidas por las células de Sertoli, ¿sí? Están sostenidas por las células de Sertoli. ¿Cuándo se suelta la espermatogonia? Ah, cuando se suelta la espermatogonia, ¿nace otra espermatogonia? Sí, exactamente. Si esta es o bueno, este túbulo está sometido a una regeneración constante, ¿no? Las células de Sertoli también se tienen que regenerar, ¿sí? Las espermatogonias también se regeneran. Vamos a ver que hay ahí células madre, como en todo tejido, ¿no? Células madre que dan lugar, pues, a este tipo de células, ¿no? Algunas de la estirpe gonadotrópica y otras de la estirpe pues, epitelial, ¿sale? Pero sí, se regeneran constantemente. ¿Sale, chicos? Bueno. Pues vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Espero que esto haya quedado perfectamente claro porque pues es algo de lo que hablamos, ¿no? Durante toda la clase. Entonces recuerden cómo va la cosa, quién estimula a quién sostiene a quién viaja por el túbulo seminífero y en qué se convierte cada cosa, ¿sale? Todo esto pues ya lo explicamos con mucho detalle, entonces ya nada más sigue terminar con las siguientes estructuras, ¿no? Entonces espero que ya mañana podamos terminar con esto.
Tomen sus capturas o sus fotos, porque ya saben que cuando quito este diagrama